Los amos del mundo. Introducción. Este trabajo se presenta como una versión en video del libro, Los amos del mundo, que es posterior al llamado, El sistema del poder, cuya investigación me condujo a plantear la existencia de un gran clan mundial, que así denominé entonces. El GCM resultó ser de una potencia tal, que su viabilidad no responde a los vaivenes de la historia, sino que es él mismo, quien acompasa el ritmo. Por lo que desde su conformación y hasta el día de hoy, se mantiene inmune a toda consideración histórica. Este clan, se ha erigido como el amo del mundo sin que la gente se dé cuenta, sin que se sospeche siquiera su enorme poder, y es pues, quien ha escrito la historia de los últimos 300 años. Tal vez resulte increíble, leer que un grupo de gentes a lo largo de al menos 7 generaciones, ha sido capaz de obtener tal poder, que controla a voluntad todo lo que ocurre ante nuestros ojos desde el punto de vista sociopolítico, donde lo económico es la fuente de ese poder y se llega a manifestar inclusive, en lo militar. Decir que después de las guerras napoleónicas, el 80% de las subsecuentes han sido provocadas, propiciadas o al menos financiadas por ese grupo, suena a paranoia de conspiración. La mejor defensa del diablo, es que no crean en él. Sin embargo, siguiendo una línea de pensamiento lógico, misma que me permitió descubrir a este grupo durante mi anterior trabajo sin siquiera tener información del mismo, y que después ante la evidencia racional y bibliográfica, iniciada su búsqueda no tardé en encontrarlo, y al encontrarlo y estudiarlo, puedo afirmar categóricamente que la realidad ha superado a la lógica y a la ficción juntas. En un sistema basado en el comercio, donde las leyes se hacen para proteger a quien ostenta poder y riqueza, y donde quien más tiene en el instante A, tenga mayor probabilidad de tener aún más en el instante B posterior, que uno que no tiene o que tiene poco, no resulta extraño ni fantasioso, que a lo largo de los años, la acumulación adquiera tintes de crecimiento exponencial llegando a niveles insospechados. Siguiendo esta lógica y si se dan los sucesos propicios, un solo grupo puede llegar a ser un conclave de poder económico tal, que todos los demás grandes poderosos no tengan más alternativa que ponerse a su servicio para conservar lo propio. Esos otros poderosos sumisos, se conforman por grandes empresarios e inversionistas, grandes industrias como tal, e inclusive, gobernadores de todos los pueblos del mundo, lo que da como resultado, que los estados que ellos dirigen, los pongan al servicio del GCM. Esta última teoría resulta aún más increíble y, sin embargo, es comprobable en grado sumo. No resulta pues difícil comprobar teórica y lógicamente, la existencia de un grupo capaz de controlar al mundo, dadas las características de este sistema, ya tratado en el sistema del poder. Lo difícil es comprobarlo físicamente. Razón, motivo y objetivo de este trabajo. Imaginemos un mundo cubierto de islas, cada una con una organización social piramidal y con su rey. Para que el rey se mantenga en el poder, requiere un manejo de la economía tal, que además de permitirle disfrutar de una vida holgada y placentera, se den las condiciones para que el pueblo tenga lo mínimo indispensable. Si la base de la economía de las islas es la producción de cocos, quien controle las palmeras, controla los cocos, y quien controle los cocos, controla la economía, y quien controla la economía, gobierna, y quien gobierna, quiere mantenerse gobernando. Si por azares del destino, el rey pierde el control de las palmeras, otro le quitará el cargo y el poder. Pero resulta que a ese otro no le interesa ser rey, pero sí el poder. Entonces resuelve que será el amo del rey, pero desde las sombras. Si ese azar del destino incluía a 2 de las islas principales por su poder y riqueza, entonces ese otro que se hizo del control de las palmeras en esos reinos, en relativamente poco tiempo podrá apoderarse también del control de las palmeras de más y más islas hasta controlar el mundo.
Por eso no quería ser rey, para no estar expuesto a la historia y para poder gobernar sin temor más de un reino o dos, sin ser señalado, sin necesidad de homologar sus dominios, sin estar expuesto a los riesgos de gobernar abiertamente, sin que los pueblos sepan que está ahí, sin exponerse a la democracia, ni al consenso ni al disenso, ni a la ley ni a norma alguna. Bueno, pues esas islas representan a dos naciones, Inglaterra y Francia en la época de las guerras napoleónicas. El azar del destino es la persecución que Napoleón hizo sobre el príncipe Guillermo IX de Seanau, de la casa S-Cassel, la más rica de Europa, por motivo de haber sido parte del complot que lo había exiliado. El príncipe se había hecho muy rico con el comercio de esclavos negros a América y con el alquiler de soldados a países extranjeros, y en su huida, dejó una buena parte de su fortuna, unos 500.000 francos o 3 millones de dólares, según diversas fuentes, en resguardo a unos cambistas, quienes especularon con ese dinero y ganaron el 2500% gracias a información privilegiada sobre la guerra de Waterloo, aunque devolvieron el dinero al príncipe con su respectivo 8% pactado. Los cambistas entonces tomaron el control de la economía de Inglaterra al apoderarse financieramente del Banco Central, que vienen siendo las palmeras. Los cocos son el oro del mundo. Los cambistas con el tiempo, se erigieron como los principales manufactureros de monedas de muchos países, principalmente en Europa, a través del control de sus bancos centrales. A finales del siglo XIX, los cambistas poseían el 50% de los recursos financieros del mundo. El nombre de estos cambistas es Rothschild. Los datos son reales y comprobables, pero de esta historia y de cómo sucedieron las cosas, hablaremos en detalle en la parte medular de este trabajo. Pero no solo se trata de exponer la investigación sobre los siglos anteriores, sino aportar datos lo más actuales posibles y compaginarlos con lo analizado en el sistema del poder, y más aún, buscar las relaciones existentes entre los diversos grupos de poder, tanto laico como religioso. Antes de dar comienzo a esta exposición, debo decir que no se trata de mera especulación, sino que básicamente se trata de datos bibliográficos y hemerográficos cuyas referencias se encuentran al final de la obra, aparte de los pies de página. A la par de estas referencias, se establecen algunos supuestos lógicos que pueden considerarse como especulación, pero aún así, resisten cualquier prueba histórica. Es conociendo las relaciones entre los hechos históricos y la realidad que de ellos se derivó, que los datos resultan por demás convincentes, a tal grado, que al analizar la historia contada en las escuelas a la luz de estos datos, aparece más inverosímil que de costumbre, con sus héroes y villanos, donde se dan a conocer los hechos más o menos reales, pero rara vez, se tocan aspectos que no estén inscritos en una concepción hermética del bien y del mal, de metas patrióticas, de ambiciones que al buen entendedor le resultan irracionales. Por ejemplo, para los crímenes de Stalin en la posguerra, más de 1 millón de muertos, la historia oficial no hace más que responder con diversos denominativos, como el de asesino, xenófobo, loco, etc., pero no explica, porque ni siquiera intenta penetrar, los motivos detrás de tales actos. O en el caso de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis se tiene idea del espacio necesario para albergar a 1 millón de gentes, con áreas de trabajo, dormitorios, comedores, celdas, oficinas administrativas, cantidad de guardias, almacenes de alimentos, etc., así como, de acuerdo a las investigaciones, en cuánto tiempo se puede aniquilar con gas a 1 millón de gentes y en cada lote entran de 60 a 80, y tarda más de 2 horas cada lote, entre que se reúnen, se introducen, se gasean, se sacan y se deshacen de los cadáveres. Necesitaría más de 2000 días operando 12 horas al día para gasear a 1 millón de gentes. Es decir, alrededor de 5 años. Ahora bien, ¿es acaso que la historia miente? En todos los hechos históricos siempre encontramos incongruencias y esto se ha hecho una cosa normal.
La explicación va más allá del término historia oficial, que si bien se entiende como una manera de manosear los datos para beneplácito de los gobernantes y de esa manera se acepta, la verdadera razón de la tergiversación de la historia la encontrará aquí, en esta obra, o al menos comprenderá que la historia moderna no la hace solo el historiador, sino que es este quien trata de darle sustento y lógica a los datos que recibe del periodista, quien es el que verdaderamente escribe la historia del día a día en la actualidad. Si sabemos que el 90% de los periodistas están bajo control, ya sea por pertenecer a una línea de pensamiento o de intereses definidos, ya sea porque más que periodismo hace las veces de un simple recolector de noticias desde las grandes agencias internacionales, todas controladas y todas manipuladas, entonces la conclusión es muy simple. La historia actual no es el reflejo vivo de la realidad, sino el sueño ficticio de quienes controlan los medios de comunicación. Como vimos en uno de mis libros anteriores, el ser antisistémico, el gran educador de nuestro tiempo es el televisor, y si como ahí se ha dicho también, los dueños de los medios de comunicación son parte del GCM, entonces, ¿por qué seguimos siendo fieles creyentes de los medios? Y por otro lado, ¿por qué nos cuesta tanto creer lo que no se publica en esos medios? Buscar, encontrar, analizar, organizar, sintetizar y comprobar en lo posible información fuera del control oficial, son tareas por demás abrumadoras, pero de cierto posibles gracias a que no todo está filtrado, no todo está bajo control total, y merece la pena leerlo. He aquí, el resultado de muchos años de esfuerzo en este sentido. Pero ya no son solo la televisión, la radio, los diarios, los libros y demás medios de comunicación masiva, los que se utilizan para el control de la población, ya sea, como hace unas décadas, para conservar el establishment, ya sea como ahora que fungen como promotores de nuevas formas culturales. El explosivo crecimiento de la Internet ha abierto nuevos horizontes en este sentido, aunque es precisamente su velocidad de crecimiento, lo que ha permitido nichos donde el control de la información no ha llegado al nivel deseado por el GCM, aunque tarde o temprano logrará someterlo a su jurisdicción, sin importar resistencia alguna, porque como vimos en el sistema del poder, la falta de conciencia de la población y la ignorancia, son la garantía para lograrlo. Fin de la parte introductoria.